¿Cuál es la historia más triste pero perturbadora que conoces? De adolescente, fui a un internado. Después de las vacaciones de invierno, un amigo de la familia, más o menos de mi edad, se suicidó en su casa. Mi madre manejó 5 horas de ida y vuelta para recogerme del colegio y llevarme a los servicios religiosos, aunque no conocía bien al chico. Conocía principalmente a sus hermanos mayores y a su madre, pero no tenía ninguna conexión real con él. Quiero reiterar que solo me encontré con este chico un par de veces. Después de que me dejaran en la escuela, empecé a tener un dolor de cabeza extraño que, al principio, tosiendo, se convirtió en una simple migraña. Desafortunadamente, empeoró tanto que tuve que pasar la noche en la enfermería. Aquí es donde se pone raro. Una vez que pude dormir un poco, empecé a tener un sueño lúcido rarísimo. Seguía en la enfermería y en la misma habitación, pero el lugar parecía un garaje sin terminar. Caminé y pedí ayuda cuando me encontré con el chico que acababa de suicidarse. Lo miré y él me miró, vestido de blanco, y le pregunté por qué. Y me respondió, ya sabes por qué. Bueno, admito que no estoy seguro de por qué pregunté por qué. Creo que era un porqué para muchas cosas. ¿Cómo por qué estás aquí? ¿Por qué yo? ¿Por qué lo hiciste? Pero su respuesta fue muy reveladora, aunque no supiera explicar por qué ni cómo. Me desperté enseguida llorando y sudando un poco. Unos 2 días después, mi mamá me llama y me dice que gente de casa está viendo a una vidente para intentar sobrellevar la pérdida. Entonces, con un tono serio, me dijo que tenía algo que decirme. Antes de que pudiera decir otra palabra, rompí a llorar al contarle mi sueño y lo real que se sentía. Entonces, la voz de mi mamá empezó a temblar y me explicó el motivo de su llamada. La amiga de mi madre, madre de la entonces novia del chico que se suicidó, fue a ver a dicho vidente, quien mencionó que me había visitado. Incluso la amiga de mi madre se quedó perpleja, pues sabía que yo tenía poca o ninguna conexión con el chico, salvo algunos encuentros casuales, y, sobre todo, me hacía reír, literalmente, cada vez. En fin, supongo que la vidente le dijo a la amiga de mi mamá que el chico siempre había estado enamorado de mí, pero que sentía que nunca había una buena oportunidad para conectar. Dijo que me visitaba por la noche. No tengo ni idea de cómo ocurrió esta inexplicable coincidencia, pero me hizo creer en el otro lado. La sonrisa que me dedicó después de decir ya sabes por qué fue, en retrospectiva, perceptiblemente coqueta, pero simplemente lo atribuí a su humor, ya que no sabía que estaba soñando. Siguiente historia. Tras la muerte de mi padre, me fui a vivir con un amigo y su madre durante un tiempo. La situación con mi madre era muy tensa y al principio no quería quedarme en casa de mis amigos. Pero ellos no querían que estuviera sola durante ese tiempo. Quedarme en casa de alguien siempre me incomodaba por alguna razón. Mi primera noche allí, temprano por la mañana, me desperté con el sonido de la puerta de mi habitación al abrirse. Un caballero con un overol de franela roja y vaqueros entró en mi habitación con una bolsa de herramientas. Encendió la luz, me miró y cruzó otra puerta hacia el lavadero. Poco después, me volví a dormir. Pero esta vez, al despertar, la habitación estaba a oscuras. Todo seguía igual que la noche anterior. Pensando que me lo había imaginado todo, subí a tomar un café y le pregunté a la madre de mi amiga si el tipo del overol seguía allí. Con una mirada extraña, me dijo que habíamos estado ella y yo en casa toda la noche. En ese momento, estaba muy confundida. Así que le explico con todo lujo de detalles cómo era el hombre, altura, peso, ropa, vello facial. Todo. Se pone pálida y corre a su habitación a buscar una foto. Cuando me la muestra, es el hombre que vi en el sótano esa mañana. Incluso lleva la misma ropa. Me cuenta que falleció hace 30 años. Su abuelo era el dueño de la propiedad. Se suicidó para salvar la granja cuando invirtió su dinero en caballos en lugar de máquinas y su inversión fracasó. Para evitar que el banco se quedara con la granja.
Una noche de tormenta, tiró un pararrayos en medio de un estanque y la naturaleza le quitó la vida cuando un rayo cayó en el pararrayos. Gracias a esto, el seguro de vida se pagó y su suicidio salvó el diario familiar y evitó que la casa fuera embargada. Siguiente historia. Tengo 4 años o menos y voy a pasar la noche en casa de mis abuelos. Se quedan despiertos hasta tarde para ver los Juegos Olímpicos, pero lo bueno es que puedo dormir en su cama. Normalmente, dormiría en la antigua habitación de mi padre. Me cuesta conciliar el sueño, es algo común, nunca dormía bien, pero ver la luz del televisor desde la otra habitación me tranquiliza. De repente, siento frío. No tengo miedo, pero me tiemblan las piernas. Una nueva luz hay en la habitación y está a mi derecha. Asustada, me doy la vuelta lentamente y, junto a la cama, veo a una mujer mayor. Es translúcida y tiene un ligero tinte azul. No da miedo, pero su presencia sí. Está sentada en la mecedora, sosteniendo a un perrito y mirándome fijamente. Me meto bajo las mantas de inmediato. Tengo miedo y me giro hacia el otro lado de la cama. Tengo los ojos cerrados de golpe. Tengo los ojos cerrados de golpe. Me quedo así por lo que parece una eternidad hasta que, aún bajo las mantas, abro los ojos. Un nuevo color se percibe fuera de las mantas, un naranja cálido reemplaza al azul claro. Como un tonto, empecé a mirar por entre las mantas y, al otro lado de la cama, había hombres en llamas. Estaban ahí de pie, pero ardiendo. Me giré en la cama y la mujer estaba allí, pero ahora de pie. Su boca no se movía, pero, en mi cabeza, oí una voz que decía, ya no están. Ya no pueden doler. Y, en ese momento, no recordaba nada más. A la mañana siguiente, no me levanté hasta que llegaron mis padres. Me costó mucho convencerlos, pero al final logré contarles mi pesadilla. Les divierte la imaginación de un niño. Como una broma, mi papá les cuenta a sus padres. Mi abuelo, un hombre frío y estoico, casi se desmaya. Cuando despierta, llora y no habla. Cuando finalmente se calma, le cuenta a mi padre que, al regresar de Vietnam, solía quedarse en la cama sufriendo ataques de pánico. Su madre lo acompañaba y lo calmaba mientras él rememoraba sus días como soldado manejando un lanzallamas. Mientras dormía, ella se sentaba en la mecedora y se aseguraba de que descansara. Siguiente historia. Soy una persona muy tranquila, profesora de arte y entusiasta de los jardines de rocas, jaja. Me encantan las cosas paranormales, pero no busco nada. Trabajo con niños, así que no consumo sustancias y estoy en mi sano juicio. El hombre que mató a sus 2 perros y se mató a sí mismo en mi casa sigue aquí. Los perros también, un pastor alemán y un malamute. En fin, la historia, consiguió la casa a buen precio por su historial de suicidio, muy sangriento, de su anterior dueño. También intentó asesinar a alguien durante su crisis nerviosa, pero desconozco los detalles. Era una buena persona que no tenía apoyo psicológico y decidió matar a sus queridos perros y a sí mismo. Pensé, qué horrible, pero necesitaba un lugar donde vivir cuanto antes. Así que me preparé contra la superstición y los escalofríos. La rareza empezó enseguida. Golpes y gemidos como si la casa estuviera siendo golpeada por una excavadora. A veces, los vecinos pueden oírlo desde afuera. Perros enormes aullando desde algún lugar dentro de la casa. Puertas de los dormitorios abriéndose y cerrándose. Pasos por el pasillo de la cocina todas las noches a las 4 de la mañana. Es estresante, pero también triste. Más de una vez me he despertado pensando que están entrando en mi casa. Entonces empecé a ver a los perros. Caminaban por la alfombra de mi habitación y se paraban a los pies de mi cama mirándome fijamente. Me sobresaltaban muchísimo porque, no tengo pastor alemán ni malamute, tengo un selkie con una sobremordida que no puede ladrar bien. Mi propia perra, Callie Barkson, se volvió loca con los perros fantasma, y corrí por toda la casa asegurándome de que realmente eran espíritus. Kelly ahora duerme bajo las sábanas conmigo.
Vemos sus colas esponjosas y los vemos desaparecer en el armario. No creo que sea un espíritu malo, y los perros son, sin duda, inocentes. A menudo se pierden cosas y les pido ayuda a él y a los perros, y las cosas que faltan reaparecen en lugares totalmente extraños. Como mi lápiz de labios que aparece en el congelador o mis auriculares debajo de la cómoda. Lugares donde nunca dejaría nada. Siguiente historia. Mi abuelo me contó esta historia cuando me alojaba en su casa hace un par de años. No recuerdo exactamente cómo surgió, pero creo que encaja bien con este hilo. Fue tan extraño e inesperado, y me quedé tan sorprendido que anoté todos los detalles que recordaba después, así que esto no es una transcripción literal, pero basta. En fin, allá por los años 60, mi abuelo paterno fue reclutado en el ejército para la guerra de Vietnam. Le dieron la baja a finales de 1972 y se distanció de todos sus compañeros de guerra, excepto de uno. Viven sorprendentemente cerca uno del otro en el estado de Washington, y ambos presentan graves problemas de TEP posbélico. Por lo tanto, deciden ir de casa juntos, alrededor del otoño de 1973, para intentar sanar o cerrar el capítulo tras la guerra. Según cuenta, siempre cazaba ciervos en el bosque detrás de su casa. En aquellos tiempos, su hogar era más bien una cabaña, con lo básico. Probablemente sea la tarde en la zona rural del estado de Washington. Cualquiera que haya estado en el bosque del noroeste del Pacífico sabe lo denso y espeso que es el follaje y los árboles. Por no hablar de la niebla. No se puede ver muy lejos. La visibilidad se difumina. Los sonidos a tu alrededor se amplifican. Esta sensación de aislamiento provoca un aumento de la presión arterial. Mi abuelo y su amigo de Vietnam estaban cazando fuera del sendero, atando marcadores brillantes en las ramas de los árboles mientras avanzaban entre la maleza para no perderse. De repente, oyeron un sonido. Es el estruendoso sonido de la bocina de un tren. Es tan fuerte que desorienta a los dos hombres. Mi abuelo recuerda que cayó de rodillas, tapándose los oídos con las manos, gritando, sintiendo el aire que le salía por la garganta, pero sin oírlo. Este sonido no parece tener dirección. Es omnipresente. Está en todas partes. El suelo tiembla. Y, como un cliché de mal gusto, en cuanto empezó, se detuvo, disipándose en un instante. Ambos están arrodillados allí, aturdidos. Les zumban tanto los oídos que no pueden oír sus propias voces. Mueven la boca, pero no sucede nada. Al ponerse el sol, comienzan a regresar, obviamente asustados. Con los tímpanos destrozados, se escriben notas en un blog mientras caminan de vuelta a la cabaña de mi abuelo. Mientras regresan, ven algo colgado detrás de un árbol más adelante en el sendero. Sus contornos están borrosos, pero a medida que flota, la mejor manera en que mi abuelo me lo describió, hacia ellos, se revela. Son ellos mismos. No era como mirarse en un espejo. Porque era una criatura. Mi abuelo lo sintió. La cosa estaba borrosa y difusa, pero mi abuelo, de unos 30 años en ese momento, dijo que se vio a sí mismo como un anciano, barba blanca, ojos frágiles y hundidos. Tuvo que entrecerrar los ojos, pero sus rasgos faciales eran los mismos. Su amigo de guerra, sin embargo, tenía un agujero de bala en la cabeza. La figura entonces se transformó en negro. Un vacío eterno. Muerte. Los rayos del sol rosado anaranjados del atardecer simplemente terminaron cuando alcanzaron esta oscuridad. En ese punto entraron en pánico, corriendo hacia el bosque, gritando como locos. Al caer la noche, decidieron seguir adelante, negándose a acampar en esos bosques. Al contarme esta historia, mi abuelo, nunca demasiado religioso, dijo: "No sé qué demonios era esa cosa que vimos, pero estoy seguro, y lo digo con total seguridad, de que no era de este mundo. Lo que todavía me molesta es que nunca vi su verdadero aspecto. Después pensé que podría haber sido una manifestación de Satanás, porque era malvado. Y te digo, vi verdadera maldad en la gente durante la guerra.
Pero esa cosa, no lo sé. Era otra cosa. Era un cabrón malvado, y si me hubiera acercado, bueno, su voz se apagó, pero su mirada incómoda y angustiada prácticamente terminó el resto. Tras correr unos kilómetros, con sus linternas iluminando por suerte las marcas del sendero, llegaron a la cabaña, con el cielo nocturno completamente sin luna. Permanecieron en la cabaña con ansiedad hasta el amanecer, con sus rifles de caza cargados junto a ellos en todo momento, las ventanas y puertas cerradas, las persianas cerradas y sin luces encendidas. Si esa cosa todavía estuviera ahí fuera, su puerta de madera habría sido una barrera relativamente frágil. Su ritmo ansioso debió de hacer que el tiempo se hiciera casi insoportable. En un momento dado, se derrumbaron y comenzaron a rezar. Ninguno de los dos había sido criado en la religión. Les recuerdo que son dos veteranos de Vietnam curtidos en la batalla, ambos combatientes. Puede que tuvieran TEP, pero que algo los asuste tanto, sí, te molesta, ¿verdad? A mí, personalmente, me pone los pelos de punta. Sin embargo, dicho esto, mi abuelo no tuvo ningún otro encuentro ni experiencia extraña esa noche, ni jamás. Poco después se mudó a otro pueblo de Washington y conoció a mi abuela. Hasta el día de hoy, casi 50 años después, se niega a poner un pie en ningún bosque. Lamentablemente, mi abuelo dijo que lo que él y su amigo vieron en el bosque esa noche fue un mal presagio para sus vidas. Mi abuelo ha luchado contra el alcoholismo toda su vida. Incluso hoy, recibió un trasplante de hígado y sigue bebiendo a diario. Sin embargo, su amigo se suicidó en 1975. No pudo controlar sus propios demonios. Quizás si hubiera habido servicios de salud mental adecuados en aquel entonces, las cosas habrían sido diferentes. Siguiente historia. Acababa de salir de desintoxicación por heroína y no tenía a dónde ir, así que mi mejor amigo y su madre me acogieron. Fue perfecto porque vivían a unos 45 minutos de mi ciudad, así que estaba lejos de cualquier persona que pudiera afectarme. Mi cama era el sofá y una noche, debía ser entre la 1 y las 4 de la madrugada, me despertó la abuela de mi amigo. Pensó que era mi amigo, así que le dije que era yo y que él estaba en su habitación. Ella me dijo, lo siento, vuelve a dormir, cariño, y eso fue todo. Esa mañana me desperté y mi amigo y su madre estaban en la cocina desayunando café. Les dije buenos días y les pregunté por qué su abuela había venido anoche tan tarde. Ambos me miraron con cara de tonto y me informaron que la abuela de mi amigo había muerto hacía apenas un mes y que, de hecho, había fallecido en el sofá donde yo dormía. No me dio ningún escalofrío, pero me quedé alucinada. Soy escéptico con los fantasmas y el más allá, pero no puedo explicar lo que pasó esa noche. La madre de mi amigo estaba a punto de llorar. Me dijo que interpretó lo que dije como que su madre, la abuela de mi amigo, estaba en paz y, obviamente, cuidando de su hija y su nieto. Siguiente historia. Trabajando en barcos, algunos son bastante viejos y se escuchan algunas historias extrañas. Hace 4 años, durante una temporada en Sudamérica, solía juntarme con los brasileños, gente divertida y agradable, uno de ellos era el gerente de la tienda de regalos. Él despotricaba y despotricaba sobre lo perezoso que era su equipo y cómo seguían intentando escabullirse del trabajo porque afirmaban haber visto a una niñita corriendo por la tienda de regalos. Una noche, estábamos tomando un café con el jefe del departamento de fotografía y él estaba muy enojado, hablando de cómo tendría que trabajar un par de horas extra por culpa de su equipo. En mitad de la noche, recibo una llamada de la encargada de fotografía, me dice que nuestro amigo está en su cabaña llorando y temblando, corro, pensando que recibió alguna mala noticia de casa o algo así. Resulta que estaba trabajando en su oficina, la puerta da a un espejo largo que cubre la mayor parte de la pared, sección de ropa, y después de escuchar risas, vio la sombra de una niña a través del reflejo, como si se inclinara para mirar hacia la puerta mientras trataba de esconderse, solo que, en el reflejo, dice que saltó y salió corriendo, las risitas y los sonidos de pequeños pies corriendo por la tienda y hacia el casino, misma cubierta.
No soy muy de lo paranormal, pero al día siguiente le comenté esto a mi jefa y me contó que hace unos 20 años, una niña salió del teatro con sus padres, iba corriendo delante de ellos, alrededor de la tienda de regalos, pero finalmente entró al casino, saliendo en el atrio, una caída con ascensores de cristal que van desde la cubierta 12 a la 5, así que una buena caída, se inclinó sobre la barandilla para mirar hacia abajo, perdió el equilibrio y cayó, rompiéndose el cuello en el impacto y muriendo.